Entonces, continuemos dentro de ese ambiente. Es una bendición poder estar un momento, diría yo, en reposo, en quietud, en calma, oyendo a Dios, escuchando, escudriñando. Si a ustedes les ha pasado como a lo mejor me ha pasado a mí también, han habido tiempos en que el alma se pone sedienta, hambrienta de oír algo, de oír alguna palabra, de oír alguna promesa en el nombre de Cristo Jesús. Y uno empieza a revisar la palabra del Señor, a hojear su Biblia y a dejar que sea el Señor el que ponga ese pensamiento en cada uno de nosotros. Antes de entrar en materia de lleno a contemplar el día de hoy el tema, quiero a lo mejor dejarles un consejo, una recomendación muy importante. He estado diciéndoles a los hermanos, a los creyentes, en estos días cuando hacen alguna consulta, hacen alguna pregunta o llaman para algún tema de oración, y yo les pregunto, ¿cómo están? ¿Cómo está su estado de ánimo? Y pues luego la respuesta, hermano, estamos preocupados, estamos muy preocupados. Entonces yo suelto este consejo y les digo, ya se dieron cuenta que nuestras emociones fluctúan. Nuestras emociones a veces están en un nivel alto, a veces están en lo más bajo o a veces en un lugar intermedio, y las emociones fluctúan de tal manera. Pero hemos encontrado en la palabra de Dios lo que la Escritura dice. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 33, la palabra del Señor dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vuelvo a repetir, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces me di cuenta que lo único firme, estable, permanente, continuo que tenemos es la palabra. Nuestras emociones fluctúan, ya lo sabemos. A veces estamos tristes, a veces estamos contentos, a veces estamos enojados, a veces estamos alegres, a veces estamos, con una gran esperanza. A veces sentimos que se nos fue toda la posibilidad de seguir vivos, y las emociones fluctúan. Pero la palabra permanece para siempre. Entonces, ¿sabe qué consejo he estado dando en estos días? Ubíquese en algún punto de la palabra. Ubíquese en alguna promesa de Dios, en alguna verdad de Dios. Y esa verdad, ¿qué le digo? Manténgala, sosténgase en ella. Y cuando sienta que sus emociones están fluctuando, regrese otra vez a la palabra y vuelva a tomar de la palabra esa escritura, porque el cielo y la tierra pasarán. Y obviamente todo lo que hay sobre la tierra. Este virus está sobre la tierra, pasará, porque está sobre la tierra. Lo del cielo y la tierra pasarán, pero dice el Señor, mi palabra no dejará de cumplirse, mi palabra no pasará. Lo más firme, estable y permanente que tenemos es la palabra. Por eso vale la pena descansar en ella. Este es un consejo, una recomendación que he estado enviando a todos cuando hacen alguna consulta. A lo mejor le puede servir a usted. Y hoy en esta mañana, para avanzar y dejar esa palabra de consejo, de edificación, de bendición a su vida, quiero recordarles un poquito lo que iniciamos mencionando la semana pasada. Dijimos que la lucha no tiene que ser ni siquiera cuerpo a cuerpo, ni de poder a poder contra el enemigo. Tiene que ser una lucha más inteligente, una lucha de alto nivel, obviamente. ¿Sabe cómo es luchar inteligentemente? Cuando nos damos cuenta que el enemigo lo que hace es mentir. Siempre que dice algo es mentira. Aún diciendo la verdad está mintiendo. Porque el Señor Jesucristo lo declaró en su palabra. En el Evangelio de Juan capítulo 8 dice que el diablo, cuando habla, lo que dice son mentiras. Porque él es mentiroso y padre de mentiras. Aún cuando diga la verdad está mintiendo.
Y escuche esto, jamás admitamos que el enemigo, que el diablo, que Satanás nos defina. No, nos está mintiendo. Ahora, ¿cómo pelear inteligentemente cuando nosotros, qué le digo, hacemos la lista? Y le señalo así mi cuaderno, le señalo la lista. Cuando hacemos la lista de nuestras verdades, de lo que la palabra del Señor dice que nosotros somos en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra verdad en Cristo? ¿Cuál es nuestra posición que tenemos en Cristo? Y cuando nos ubicamos en lo que yo soy en Cristo, esas son mis verdades. Entonces, escuche esto, para cada mentira que nos lanza el enemigo, usted le tiene preparada una verdad y le dice, esta es mi verdad. Y le aseguro, estoy completamente seguro, que el poder de la verdad deshace, destruye, inhabilita, imposibilita el poder de la mentira del enemigo, porque nuestras verdades son realmente muy poderosas en el campo de batalla del enemigo. Espero usted esté captando estos aspectos porque le van a servir, nos están sirviendo, son de gran utilidad. Así que le vuelvo a decir, la lucha tiene que ser ya no de poder a poder, sino de verdad versus mentiras. El diablo arroja todas las mentiras, pero usted le saca todas sus verdades. A cada mentira del diablo, encuentre por favor una verdad que a usted lo haya bendecido. Quiero avanzar un poquito más en ese aspecto. La verdad, hay mucho para comunicarle y compartirle de parte del Señor, pero bueno, nos vamos a sujetar siempre al tiempo. Fíjese que le voy a poner un ejemplo de lo que le estoy diciendo. Frecuentemente, y esto es un tema que a lo mejor lo vamos a tocar en otro momento, pero frecuentemente ocurre que el diablo, desde que venimos siendo niños, o tal vez en la edad adolescente, el diablo utiliza una herramienta mentirosa, que es, por ejemplo, acusarnos. Y nos acusa de la forma siguiente. Dice el diablo, nadie te ama y tu vida no vale nada. Muchos niños vienen creciendo con eso. Nadie me ama y mi vida no vale nada. ¿Sabe por qué? Porque en el hogar sus padres tampoco les afirman su amor, les reafirman su amor, tampoco les reafirman su futuro, su propósito. Más aún cuando el papá está ausente o qué sé yo, ¿verdad? Bueno, abandonó desde el comienzo de la vida de este niño el hogar, nunca asumió la responsabilidad, nunca reafirmó su amor por sus hijos, nunca le dijo a su hijo, hijo, te amo y tu vida es para mí muy especial, me siento muy orgulloso de ti. Nunca se lo dijo. A su hija no le dijo, mi hija, te amo, eres muy hermosa y tu vida tiene un sentido especial, me siento muy orgulloso de ti. Nunca se lo dijo. Entonces vino el enemigo y le dijo, ¿te das cuenta? Nadie te ama, nadie te quiere y tu vida no vale nada. Y se fue creciendo con esa mentira del diablo. Entonces se vuelve adolescente, se vuelve joven, a un adulto, pero hay un enorme vacío. Y ha creído por todos los medios la mentira del diablo. Y eso se establece. Pero es en Cristo Jesús cuando nosotros nos damos cuenta que es posible y es factible contrarrestar todas esas mentiras que el diablo ha lanzado. Por eso que el Padre, nuestro Dios, Él tiene la forma de ministrar y bendecirnos. ¿Sabe qué dice el Padre? Hijo mío, yo te amo y tu vida tiene un gran propósito para mí. Y eso el Padre lo dice frecuentemente. Hijo mío, yo te amo y tu vida tiene un propósito grande para mí. Él obviamente ha querido que esas verdades sean nuestros padres terrenales los que se encarguen de reafirmarlas vez tras vez tras vez desde que somos niños. El Padre que nos ama y que ha puesto un propósito a nuestras vidas ha dictado la instrucción a nuestros papás terrenales para que sean ellos los encargados en lugar de Dios. Porque nuestros padres son los representantes de Dios en la casa. Y Dios espera que ellos hablen en nombre de Dios,
que cuando digan todas esas verdades de la palabra, nosotros los hijos las escuchemos como viniendo de Dios. ¿Y qué verdad quiere Dios que escuchemos? Hijo mío, yo te amo y tu vida tiene un enorme propósito para mí. Amén. Así que para todo aquel que el enemigo lo ha estado acusando y le ha estado diciendo no vales nada, nadie te ama, ahora usted tiene el secreto. Ahora dígale su verdad, dígale yo rechazo esa mentira. Es una mentira de que nadie me ama y que mi vida no vale nada. Y en lugar de eso diga establezco la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es que Dios mi Padre me ama. Y mi vida tiene un extraordinario valor y propósito para Él. Por eso fue que Jesucristo estuvo dispuesto a pagar el precio de mi rescate con su propia vida, con su propia sangre, para que yo sea libre, para que yo sea salvo, para que sea sano, para que sea restaurado. Ese es el verdadero propósito que tiene mi vida. Muy bien, he gastado unos minutitos de su tiempo para poder explicarle esto, porque en estos días la verdad tenemos que estar preparados, tenemos que estar capacitados, tenemos que estar dispuestos a saber defendernos, a saber ofrecer batalla, para que no sea solo el enemigo nuestro enemigo, sino que también nosotros seamos su enemigo. Eso es lo que le estamos diciendo al pueblo. Ya es tiempo que entendamos que el enemigo no es solo nuestro enemigo, sino que nosotros también somos su enemigo. Ya es tiempo que entendamos que Él no solo ha venido para estorbar la labor, para hacer daño, para destruir. Nosotros también podemos destruir, estorbar su trabajo, su labor, si entendemos nuestras verdades, si entendemos el plan de Dios para nuestras vidas. Continuemos entonces adelante un poquitito más. Hemos dicho que nuestras verdades son muchas, pero las hemos definido por lo menos en unas 7 u 8 en esta mañana. Conectando un poquito con lo que dijimos la vez pasada, empecemos por definir nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Y la palabra del Señor nos dice que nosotros somos hijos, pero pongámoslo en singular. Diga usted, yo soy hijo de Dios. Eso fue lo que dijimos la semana pasada. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7 dice que el Señor nos dio el espíritu de adopción para que desde adentro digamos Abba Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo. Quedémonos en eso. Yo soy hijo de Dios. Eso me da una identidad extraordinaria. Y no me cuesta creer. La verdad no me cuesta creer que soy hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Adán de Dios salió. De Dios nació. De Dios vino. Él es su fuente de existencia. Asumámoslo así. Y yo vine de Adán, pasando por mis padres. Así que yo salí de Dios también. Dios me llevó a mí en sus lomos, de la misma forma como llevó a Adán en sus lomos. Yo de Dios salí. Por eso tengo espíritu, porque Dios así me hizo, así me formó. Así que yo tengo esa conexión divina con Él, por haber salido de Él. Pero andando el tiempo, cuando el pecado hizo estragos y nos separó de Dios y nos alejó de Dios, ¿sabe qué dice la Escritura? Jesucristo vino en persona, descendió del cielo, tomó forma humana, se hizo hombre y estando en la condición de hombre, cargó con nuestros pecados y fue a la cruz, fue levantado en una cruz. ¿Sabe para qué? Para restaurarnos, para devolvernos una vez más esa identidad de hijos. Así que todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Todo aquel que cree en el Hijo recupera una vez más esa identidad de hijo. Por medio de Jesucristo volvemos a ser hijos de Dios. Y eso nos queda muy cómodos. Así que escuche esto. Nosotros no somos comparados con nada más de la creación, sino con Dios mismo, porque dice la palabra que Él nos creó a su imagen y a su semejanza.
Gloria a Dios. En estos tiempos es el deseo de Dios que toda persona sea restaurada a la imagen de Dios. Esa imagen dañada por el pecado, esa imagen trastornada porque fue manoseada por el enemigo. El enemigo vio que el hombre, al tener la imagen de Dios, tenía una alta posibilidad de ser exitoso, de ser productivo, de ser creativo, de responderle a Dios. El enemigo vio que el hombre, mientras tenía la imagen de Dios, era capaz de hacer todo cuanto Dios le había encomendado, de gobernar los asuntos de la tierra, de administrar los asuntos de la tierra. El hombre con la imagen de Dios es absolutamente capaz. Así que, ¿sabe qué se diseñó el mentiroso? La forma de cómo dañar la imagen en el hombre. Entonces dijo Satanás, voy a hacer que el hombre pierda la imagen de Dios, pero a cambio de eso le voy a implantar la mía. Y el enemigo quiso implantar la imagen la imagen de él, del enemigo, maligna, malévola, en el hombre, para frustrar esos propósitos de Dios, para desviarlo del propósito sublime que el Señor le había trazado. Desde entonces hubo una ruptura, una división, porque el hombre quedó sujeto más a la voluntad y al engaño del enemigo que a la voluntad misma de Dios. Y a usted no le cuesta creer, a mí tampoco, que cuando el hombre funciona con la imagen de Dios, el hombre se vuelve inteligente, el hombre es capaz, es productivo, es dinámico, el hombre es proactivo con la imagen de Dios. ¡Qué excelente! Porque ayuda e impulsa el desarrollo, impulsa la ciencia, la tecnología, todos los avances. Un hombre bajo la imagen de Dios. Pero nos ponemos a pensar de qué es capaz el hombre bajo la imagen del enemigo. Cuando el hombre actúa bajo la imagen del diablo, se vuelve un animal feroz, se vuelve una amenaza para su prójimo, se vuelve una amenaza para la sociedad. El hombre se vuelve fiero, es capaz de los peores crímenes, de las peores hazañas para hacer daño a su prójimo. ¡Qué terrible! Por eso el Señor está muy interesado y está urgido en este tiempo para que, bajo la guianza del Espíritu Santo, la palabra de Dios sea predicada y divulgada con el fin de que el hombre sea restaurado a la imagen de Dios una vez más. Nosotros estamos en esa empresa de fe, de contribuir para que todo ser humano al alcance, todo ser humano hasta donde sea posible, sea restaurado a la imagen de Dios, a la imagen bendita. Y al respecto de eso, el Espíritu Santo nos ayuda. Él es el recurso de Dios, el recurso del cielo para contribuir para que todo hombre, toda mujer vuelva y sea restaurado a la imagen de Dios. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que todo eso ganamos cuando nos convertimos a Cristo. Por eso la Biblia dice que cuando nos convertimos a Cristo, un milagro extraordinario que ocurre es que somos transformados y volvemos una vez más a ser restablecidos como hijos de Dios. Y estando en la condición de hijo de Dios, todas las posibilidades están a nuestro alcance. La otra cosa que el Señor definió, y es otra de nuestras verdades, así que usted puede decir: yo soy un hijo de Dios. Ahora le agregué unos ingredientes más para que les sirvan cuando de luchar se trata y de defenderse y salir librados. Dice la palabra que Él nos asignó un propósito extraordinario. Lo vimos en Efesios capítulo 1, versículos 6 y versículo 12, cuando dice la palabra que Dios nos creó para alabanza de su gloria. Ese es el objetivo, diría yo, central para el hombre. El hombre existe para darle alabanza y gloria a Dios. Por eso que en estos días uno puede ver cómo la humanidad se divide. Número uno, entre los que alaban y dan gloria a Dios, y dos, los que están totalmente alejados y separados de Dios y no lo reconocen para nada. Pero hoy estamos aquí para fomentar en usted, en todos nuestros oyentes, que desde el interior de su corazón tiene que haber un grito de alabanza. En medio de los tiempos, en medio de la circunstancia: oh, alabado sea Señor, bendito sea tu nombre, Señor. Que nunca falte la alabanza de nuestros labios, que nunca falte la adoración y la exaltación al Señor.
aun cuando no entendamos las circunstancias y los tiempos que se están viviendo, sigamos alabando y glorificando el nombre de Dios. Siempre haya una alabanza fresca, genuina, una alabanza sincera, dedicándole a Dios lo mejor de nuestros corazones. Debo decirles también algo más. Dios preparó bendición para todos nosotros. La palabra en Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios 1:4, el Señor dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La bendición incluye todos los aspectos, todos los recursos tanto físicos como espirituales. Todo eso es parte de la bendición. No solamente nos preparó un futuro y una esperanza, sino que nos prepara una calidad de vida entre tanto estamos sobre esta tierra. Esta bendición que el Señor nos ha dado cubre todo nuestro peregrinaje sobre la tierra, desde el día que somos puestos en el vientre de nuestra madre hasta el día de nuestra defunción. Esa bendición nos alcanza y nos cubre. ¿Se recuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 10 y versículo 10? Él dijo, el ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido, dijo el Señor, para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa vida abundante es otra forma de decir la enorme bendición que Dios nos ha dado. Él nos ha bendecido para que estemos bendecidos y para que seamos bendición a otros y para que prediquemos la bendición a otras personas. Al respecto, yo quiero hacer una pequeña pausa aquí y decirle a nuestros oyentes. Se dice que cada persona tiene su propia religión, que cada persona tiene una religión. Cada persona cree lo que cree que es correcto creer. Y en ese sentido hay una enorme libertad. Aun cuando hay predicadores, aun cuando hay, personas encargadas de persuadir a otros para cambiar de credo, lo entiendo, pero hay una libertad. Usted cree lo que cree que es correcto creer. Y todas las personas dicen, a mí déjeme en mi libertad, yo esto es lo que creo y tal, de acuerdo. Pero ahora yo le voy a hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿lo que usted cree le ayuda? ¿Lo que usted cree lo sostiene? ¿Lo que usted cree lo ha restaurado? ¿Es usted una mejor persona por creer lo que cree? ¿Siente usted que está agradándole a Dios por creer lo que usted cree que es correcto creer? ¿Es usted una persona que es de bendición para los de su casa, para los de su familia, impulsado por lo que cree que es correcto creer? ¿Lo que usted cree le da esperanza? ¿Lo que usted cree le está permitiendo crecer en la vida espiritual? ¿Lo que usted cree le ofrece salida frente a un problema, frente a una situación difícil? Porque si estas preguntas usted no las puede responder, entonces lo que usted está creyendo sencillamente no es lo correcto. Lo que usted está creyendo no sirve, no es lo mejor. Y yo le aconsejo que revise lo que cree. Y le aconsejo que se vuelva a la palabra de Dios. Le aconsejo que se dé una oportunidad y deje de creer lo que hasta ahora ha creído y que supuestamente es lo mejor, pero si no lo bendice, si no le ayuda, si no le da respuestas, si no le da soluciones, si no le abre un campo, si no está creciendo, si usted no es una persona de bendición para su familia, antes bien se quejan de usted, que es como se dice, la oveja negra de la casa. Necesita hacer cambios. Porque todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, la Biblia dice, nueva criatura es. Así dice la palabra.
Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Una persona que cree en Jesucristo tiene todas las posibilidades de ser renovado, restaurado, de ser bendecido. Una persona que cree en Jesucristo tiene todas las posibilidades de ser de bendición para otros. La verdad, bendice a muchos, bendice a los de su casa, bendice a todos los que entran en contacto con él. A una persona que cree en el Señor Jesucristo es una calidad de persona. Y aunque algunos dicen, pues yo no lo creo porque conozco a varios, sí, pero esos son ellos. Pero la palabra es la palabra de Dios. Y la Escritura no miente. Que Dios nos da la oportunidad de ser renovados por la palabra misma de Dios. Así que esta es otra de nuestras verdades. Yo soy hijo de Dios. 2, yo tengo un propósito extraordinario en mi vida. 3, yo tengo la más grande bendición que me provee, me propone y me permite ser de bendición para muchos otros. Y quiere que le agregue un cuarto elemento, que es otra de nuestras verdades. Es la posición que tenemos en Cristo Jesús. He estado analizando esto, revisándolo, meditándolo, y me doy cuenta que es una gran verdad. Es una gran verdad. Nuestra posición define nuestra condición. Sencillo. Nuestra posición define nuestra condición. Ahora usted dirá, ¿y eso qué significa o en qué me puede ayudar? Pues es obvio. Lo vamos a poner como un ejemplo. Un ejemplo. Usemos 2 tipos de personas que conocemos aquí en el medio. Tal vez 3. Por ejemplo, la persona que limpia zapatos en el parque, en la plaza, que se obra, el lugar de concentración de mucha gente. La persona que limpia los zapatos. Bendecimos a estos señores jóvenes por su labor que hacen. Los felicitamos porque no importa que se pongan negras las manos, cumplen una función de limpiarle los zapatos a alguien más. Así que su posición define su condición. Pero le voy a decir otro ejemplo. El policía, el agente de seguridad en algunos otros lados, el policía, él tiene otra posición y eso define su condición. De modo que un policía tiene que saber cómo comportarse porque él es una autoridad policíaca, su posición le define su condición. ¿Quiere que le ponga otro ejemplo? El alcalde de la ciudad. El alcalde de la ciudad tiene otro rol, más alto, una posición más elevada. Eso define su condición. El alcalde tiene que tener mucho más cuidado de cómo se conduce, cómo se comporta, porque su posición define su condición. Habiendo dicho estos ejemplos, ahora le digo, cuando uno se convierte a Jesucristo y le entrega su vida a Él y lo recibe en su corazón, le voy a decir qué ocurre. En la carta a los Romanos, carta primera de Corintios, en el capítulo 6, versículo 17, dice algo que para mí es extraordinariamente fundamental. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17, dice así: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando uno le entrega su vida a Jesucristo, ocurre un milagro extraordinario. Se establece, se constituye una unidad espiritual entre Jesucristo y yo, Jesucristo y el nuevo creyente. Es tan fuerte esa unidad, pero tan fuerte, que se vuelve una unidad indisoluble, indivisible, indestructible. El que se une al Señor, dice la palabra, un espíritu es con Él. ¿Saben cuántas veces a mí me bendice
En el día cuando yo digo, yo estoy unido a Jesucristo, soy un solo espíritu con Él. Hay una unidad preciosa entre Jesucristo y yo. Es una unidad que no se puede romper, no se puede disolver, no se puede deshacer. Así que Jesús y yo uno somos. Donde yo esté, Él está. Donde yo estoy, donde Él está, yo estoy, porque somos uno en Jesucristo. ¿Cuánto me bendice esa verdad de manera extraordinaria? ¿Está bien? El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esa es otra de nuestras verdades. Que le estaba diciendo, cuando venga la lucha, cuando venga la batalla, cuando el enemigo empiece a mentir y le diga, estás solo, ¿verdad? Que ya te dejaron solo, quedaste solo, como no servís para nada, eres un inútil, ya quedaste solo. Momento, esa es tu mentira. ¿Quieres que te diga mi verdad? Yo estoy unido con Jesucristo, soy uno con Él. ¿Has leído lo que dice 1 Corintios 6:17? Soy un espíritu con Él. Así que, aunque me veas solo, pero no estoy solo, porque el poder más grande de Jesucristo está en mí y yo estoy en Él, formando una unidad. Así que, vete de mí, Satanás, me eres estorbo. Porque nuestras verdades nos defienden. Ahora, habiendo dicho esto, que hay una unidad en Cristo cuando uno se convierte a Él, esto es poderoso. Entonces, esto me permite llevarlo a la otra declaración que aparece en la carta a los Efesios capítulo 2 y versículo 6. Efesios capítulo 2, versículo 6. ¿Sabe qué dice la escritura ahí? Y utiliza una frase, la palabra juntamente. Cuando dice juntamente, es como que dijera juntos. Los dos juntos, juntamente. Y dice la escritura, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, ¿qué dice? Nos hizo sentar. Oiga esto, juntamente nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Un creyente en Cristo, según esto, está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. A mí eso me habla de una posición muy alta, muy elevada, muy digna. Posición digna de un hijo de Dios, posición digna de un creyente, sin merecerlo, solo por obra de gracia, solo por el poder de Dios, solo por la misericordia del Señor. Dice, nos hizo sentar en lugares celestiales. Y quiere que le diga qué es lo que la Biblia nos enseña por la acción de sentarse. Sentarse en la Biblia, por lo menos en este texto, no significa únicamente descansar, una posición cómoda de descanso. No, sentarse es una posición de autoridad, como alguien que se sienta en su lugar, en su silla de autoridad para ejercer la autoridad de la cual está revestida esa posición. Otra vez, si quiere que le ponga el ejemplo, el alcalde cuando se sienta en la silla edilicia, en su despacho, cuando él está en su despacho sentado en calidad de alcalde municipal, tiene todas las facultades, las prerrogativas para poder tomar decisiones porque tiene una investidura de autoridad. Lo mismo ocurre con el Hijo de Dios, creyente en Jesucristo, por haberse unido en un solo espíritu con Él. Ahora, dice Efesios 2:6, está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Eso significa, ha sido establecido en un lugar para ejercer la autoridad juntamente con Cristo. Y eso solamente es el comienzo, porque la Biblia nos anticipa en el libro de Apocalipsis que cuando el Señor venga, dice la Escritura, reinaremos juntamente con Él. Reinaremos juntamente con Él. Por eso he estado diciendo en estos días, no hay persona más feliz y más gozosa que un creyente, porque tiene una posición elevada. Y hoy le estoy hablando de esa elevada posición.
Así que cuando venga el enemigo para mentir, cuando venga a decir no vales nada, nadie te quiere, nadie te ama, estás solo, estás acabado, estás destruido, perdonen mis amados hermanos. Pero esto solo lo puede creer una persona que ignora estos preceptos de la palabra de Dios. Esto solo lo puede creer alguien que no ha pasado su vista por estos pasajes de la Escritura. Esto solo lo puede creer uno que el enemigo le ha ocultado sus verdades. Está el enemigo muy interesado en que ignore estas verdades. Pero una persona que se da la tarea de escudriñar, de descubrir, y una vez que descubre se establece, gloria a Dios, tiene elementos y tiene recursos. Así que muchas veces cuando le decimos a Dios, ayúdame, Señor, ayúdame, el Señor dice, ¿ya has leído mi palabra? ¿Estás leyendo la palabra? ¿La estás creyendo? ¿Has oído lo que la palabra de Dios dice? Porque ahí están nuestras verdades. Entonces, debo decirle, creyente en Jesucristo no es cualquier cosa. Creyente en Jesucristo no es ni un gusano, ni una cucaracha, ni una hormiga que cualquiera debería pisotear. Creyente en Cristo Jesús es hijo de Dios. Creyente en Cristo Jesús tiene un propósito glorioso. Creyente en Cristo Jesús tiene la más grande bendición. Creyente en Cristo Jesús tiene una posición digna, elevada, de autoridad. No es cualquier cosa como para que el enemigo venga y le mienta y robe la bendición y robe su paz y robe su gozo y robe su esperanza y en consecuencia su felicidad. Creyente en Cristo Jesús está posicionado, una posición elevada. Gloria a Dios. Por eso la palabra del Señor nos dice, estas son nuestras verdades. Y yo pues solo le voy a mencionar una última en esta ocasión. La voy a desarrollar en la próxima semana, factor de tiempo. Pero ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 19, quiere que le diga algo más. Eso usted lo sabe y usted lo tiene ahí en su Biblia. Lucas 10, 19 dice la Escritura así. Dice la palabra, he aquí, os doy potestad, para hollar serpientes y escorpiones, que son figuras de Satanás y de demonios, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Repito, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. El enemigo puede ser muy grande o puede dar la apariencia de grande. Puede ser como un gigante como los que se enfrentó David, no importa. Pero David nos enseñó cómo vencer gigantes. No importa de qué tamaño sea el enemigo. ¿Sabe qué? Lo que sí importa es de qué tamaño es la palabra que sale de nuestros labios que derriba a ese gigante. Eso sí es importante. El enemigo puede ser un gigante enorme, tomar diferentes muestras, diferentes caretas, pero lo que importa es la palabra que usted cree, la palabra en la cual usted se sostiene, en la cual usted está firme, y esa palabra usted la declara, y esa palabra usted la recita, y esa palabra usted la confiesa, y esa palabra se constituye como golpes de espada para destruir esos argumentos, esas mentiras, esas falacias del diablo. Eso sí es extremadamente importante. Y en estos tiempos estamos interesados en equipar a los santos, equipar a los creyentes para que tengan una palabra como golpes de espada que deshagan, que destruyan, que envíen lejos, que echen fuera, que saquen a relucir el error de las mentiras del enemigo y que queden bien librados por las verdades que están en Cristo Jesús. Así que esta verdad nos dice, yo tengo autoridad delegada por mi Señor Jesucristo para pisotear las obras del diablo. Yo tengo autoridad delegada por mi Señor Jesucristo para pisotear las obras del diablo. Así tiene que hablar el creyente. En cualquier escenario donde le ofrezca batalla.
Voy a cerrar con esto en este día. Hay otras verdades más porque estamos en estos días descubriendo las verdades que nos sostienen, que nos fortalecen. Las necesitamos. ¿Se ha dado cuenta que es un bombardeo mental? ¿No es cierto? El diablo sabe que el primer punto que hay que controlar es la mente de una persona. Que si logra poner un pensamiento ahí, y el creyente o la persona acepta ese pensamiento se establece, se anida y se queda, y después ya da la apariencia de que es una gran verdad. Entonces la primera batalla es sencillamente en la mente, en los pensamientos. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Yo estoy tratando de sugerirle y aconsejarle lo correcto aquí en esta mañana. ¿De acuerdo? Todo empieza por un pensamiento. La Biblia dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Uno de los filósofos dijo hace un tiempo atrás, primero pienso y luego existo. O sea, lo que primero se piensa, al rato cobra existencia. Si uno deja que ese pensamiento se establezca, al rato las cosas van a suceder según ese pensamiento. Porque primero es un pensamiento, al rato ya toma existencia. Por eso vale la pena que esas cosas, si son pensamientos de Dios, oh gloria al Señor, vengan y se establezcan. Pero si son pensamientos que vienen del enemigo, creyente en Jesús tiene que ser muy cuidadoso, muy aplicado, muy diligente en descubrir ese pensamiento y decir, este pensamiento no viene de Dios. Y si no viene de Dios, entonces solo viene del enemigo o es un pensamiento mío. De todos modos, yo me despojo de ese pensamiento. Lo desecho ese pensamiento. ¿Sabe qué nos enseñó el apóstol Pablo? Él dice que esos pensamientos tenemos que ordenarles que se sometan. Trayendo, dice, cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que usted podría decir, pensamiento, te ordeno que te sujetes a la obediencia de Cristo. Pensamiento, no venís de otro lado más que del infierno. Te ordeno que te sujetes a la obediencia de Cristo. Eso usted lo puede hacer. Es una disciplina de cada creyente. Amén. Cuando un pensamiento nos está acosando, pensamiento de temor, de miedo, de ansiedad, de frustración, de inseguridad, de impotencia, de incapacidad, en ese momento es de sujetarlo y ordenarle que se someta a la obediencia de Cristo. ¿Sabe qué enseñó el apóstol Pablo? Allá en Romanos capítulo 12 y versículo 2. El apóstol Pablo dijo estas palabras: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dijo el Señor, no se conformen al orden que establece este mundo. Confórmense a la renovación que ya tiene su entendimiento, porque su entendimiento ha sido renovado por el Espíritu Santo. Le voy a poner un breve ejemplo en esto. Estamos tan saturados de noticias, de informaciones, y muchas de ellas malas, pésimas. Noticias muy desalentadoras. Hay gente que está muy a la mano con las estadísticas de casos de infectados y todo ello. Ahora yo me pregunto, ¿nosotros nos regimos por este orden del mundo? ¿O nos regimos por el orden de la palabra de Dios? Escojo regirme por la palabra de Dios. Mi régimen es diferente. Y voy por la renovación de mi mente, basado en la palabra por medio del Espíritu Santo. Así que sí se puede. ¿Sabe cómo le llamó el apóstol Pablo también a eso? Le llamó dominio propio. Dominio propio. Mucha gente está cayendo presa del desánimo, del temor, del desaliento. Y creo que más se están enfermando porque les faltó dominio propio. Algunos sienten, dice, parece que ya no puedo respirar bien. Parece que ya no estoy respirando bien. Y se sumergen en ese pensamiento
Y al rato, efectivamente ya no están respirando bien. Porque su régimen es otro. Pero la renovación del espíritu nos dice, estás sano, estás saludable. Anda, salí al patio, ve al campo, respira profundamente, date cuenta que tenemos los mejores pulmones para poder respirar. Es una batalla de la mente. Pero en el nombre de Cristo Jesús, ¿sabe qué dijo el apóstol Pablo entonces? Hay que traer cautivos esos pensamientos a la obediencia de Cristo. Y así es un ejemplo, así ocurre con todas las demás cosas de la vida, con todos los demás problemas de la vida. Primero es un pensamiento y luego cobra existencia. Por eso, consejos finales ya para cerrar este día. Todas las mañanas, desde que ponemos los pies en el suelo, pidamos renovación de nuestro entendimiento. Señor, mi mente, yo la pongo al juicio del Espíritu Santo. Señor, declaro que, como dice la palabra, yo tengo la mente de Cristo. Y hoy he de pensar como Cristo pensaría, porque tengo la mente de Cristo. Hoy voy a pensar con la mente de Cristo, no como el mundo acostumbra a pensar, no como las noticias quieren que yo piense, no como las estadísticas me inculcan a pensar, sino como Cristo me enseña a pensar. Es más, creyentes en este tiempo tienen que entender que sus diseños de vida no son terrenales, sino son celestiales, vienen de Dios. Los diseños para creyente en Cristo están en el cielo, no en la tierra. Los diseños para creyente en Jesús fueron elaborados por Dios desde la eternidad. Nuestros diseños están en el cielo, no en la tierra. Por eso tenemos que conformarnos a los diseños de Dios. ¿Sabe qué acostumbro a decir yo? Le comparto mi frase: Señor, yo solo quiero lo que tú quieras. Solo quiero lo que tú quieras. Solo quiero lo que tú quieras. Porque lo que tú quieres para mí es lo mejor. Si tú lo quieres, yo lo quiero, Señor. Si eso quieres para mí, yo lo quiero, Señor. Hay muchas cosas que Dios no quiere para nosotros, pero nosotros nos preocupamos por eso y nos da pena y nos asustamos y nos da temor, nos da miedo. Y Dios no quiere eso para nosotros. Y hay cosas que Dios quiere para nosotros, pero nosotros no nos atrevemos a creer que son para nosotros. Dios quiere esas cosas para nosotros, pero nos da pena creer que son para nosotros. Y a veces nos apartamos y nos desviamos de las cosas que Dios quiere para nosotros. Pero diga conmigo en esta mañana: Señor, solo quiero lo que tú quieres para mí. Diga: lo que tú quieres para mí, yo lo quiero también. Yo solo quiero lo que tú quieras para mí. ¿Se da cuenta? Una frase muy sencilla, pero modifica nuestros pensamientos. Ahora, en la parte final del día de hoy, no sé si nuestros oyentes ya evaluaron con todo lo que han estado oyendo. ¿Vale la pena creer en Jesucristo? ¿Vale la pena entregarle su vida a Jesucristo? Por supuesto que sí. Le hice una pregunta hace un rato, cuando le dije: usted tiene su propia creencia, usted tiene su propia religión, usted tiene su propio, ¿qué le digo? Su propia regla de valores y principios. Pero le hice varias preguntas. ¿Le han ayudado hasta ahora? ¿Lo sostienen? ¿Lo defienden? ¿Lo bendicen? ¿Lo capacitan? ¿Eso que usted cree le permite ser fuente de bendición a otros? ¿O usted es una de las personas que se siente esclavo de todo eso? Dice: por años he sido así, por años he creído esto, pero yo me siento mal. Me siento derrotado, me siento un esclavo, yo no estoy tranquilo, yo no soy feliz, yo no estoy en paz, yo no tengo esperanza, yo no tengo seguridad. Si me muero, yo no sé qué sería de mí. ¿Se da cuenta que inútilmente ha creído todo eso a lo largo de toda su existencia? Le propongo hoy creer en Jesucristo. Le propongo hoy darle su vida a Jesucristo. Le propongo hoy que tome la decisión de dejar todo eso. Deje toda idolatría, deje toda hechicería, deje toda religiosidad, deje todo paganismo. Atrévase a desechar lo que hasta ahora no le ha funcionado. Y admita lo nuevo de Dios.
El apóstol Pablo diría, ese odre viejo, deséchelo. Acepte renovación de un odre nuevo, para que en ese odre nuevo se pueda guardar vino nuevo. Le animo para hoy tomar una decisión de entregarle su vida a Jesús. Y dígale, Jesús, ya probé de diferentes maneras. Ya creí todo lo que creí que era correcto creer. Ahora me decido creer en ti. Si esa es su decisión, yo le digo, su sí al Señor es simple. Solo dígale, sí, Señor, te creo. Creo en ti. Estoy dispuesto a creer en ti de aquí en adelante. Y te doy mi vida, te doy mi corazón. Toma el control de mi vida. Permítame orar un momentito por las personas que hoy están a lo mejor tomando esta decisión. Ahí donde usted está, haga la oración que yo hice cuando tenía 17 años. Yo le dije a mi Señor, no sé qué necesito hacer, pero necesito que cambies mi vida, que renueves mi vida. Y por una hora yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba como nunca antes había llorado, y creo que no lloré después. Pero ese día el Señor renovó mi vida, renovó mi corazón. ¿Quiere usted en esta hora tener esa experiencia? Digámosle así, Padre amado, yo sé que me amas. Por amor me pusiste en el vientre de mi madre y me permitiste nacer y crecer. Pero como yo me aparté de ti, por amor me preparaste un Salvador. Enviaste a tu Hijo a morir por mis pecados. Él, con su muerte en la cruz y el derramamiento de su sangre, perdona mis pecados, me limpia de mi maldad, borra mis rebeliones y me hace volver de regreso a ti. Por eso hoy yo le doy valor e importancia al sacrificio de Cristo. Y tomo la decisión hoy valientemente de entregarle mi vida a Jesús. Jesús, te doy mi vida el día de hoy. Te la entrego por entero. Me doy todo por completo. Y hoy te invito a venir a mi corazón. Entra a mi vida, Señor Jesús. Quiero que nos hagamos un solo espíritu contigo. Tu palabra dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Yo quiero eso. Yo quiero ser uno contigo. Quiero unirme a ti en este día. Ah, Señor, y gozar de esa unidad perfecta del espíritu contigo. Perdona mis pecados, límpiame de toda mi maldad y ayúdame a caminar de hoy en adelante en la dirección correcta. Te amo, Señor Jesús. Y te agradezco por oír mi oración y por perdonarme y entrar a mi corazón. Muchas gracias, Señor Jesús. Ve que es una oración sencilla, pero como es hecha con todo el corazón, oh, gloria a Dios, cuánta bendición trae. Y ahora le animo a que si usted tomó esta decisión, en su dispositivo puede enviar el mensajito y diga, yo hoy le di mi vida a Jesucristo. Hoy le di mi vida a Jesucristo. Para poder seguir orando por usted, para animarlo en su fe. Y alguna sugerencia y alguna ayuda le podemos ofrecer para que esa fe crezca. Solo escriba, yo hoy le di mi vida a Jesucristo. Ahora quiero orar, terminar orando por todas las personas que alguna necesidad tienen y hay que seguirlos impulsando en su fe. Estoy seguro que la palabra el día de hoy los ha bendecido y usted quedó mejor capacitado para defenderse frente a los ataques. Le va a poner un candado a su mente para que el enemigo ya no use más esa puerta de entrada. Desde aquí yo le cierro esa puerta de entrada al enemigo. Usted ciérrala ahí también, diga, yo cierro la puerta de entrada al enemigo para que ya no tenga acceso a mi mente a traerme pensamientos de desánimo, tristeza, de temor, de miedo, de muerte. Diga, yo le cierro esa puerta al enemigo, porque de aquí yo le doy la orden. Ordeno a todo espíritu inmundo que ha venido a afectar la mente de los creyentes, que se aparte de ellos, que se aleje en el nombre de Cristo Jesús. Vete fuera, Satanás, con todas tus mentiras. Deja de mentirle a los creyentes. Deja de mentirle a los hijos de Dios. Y entonces diga, como un creyente en Cristo, una mujer creyente en Cristo, diga, yo declaro que tengo la mente de Cristo en mí. Y no estoy obligado ni obligada a tener los pensamientos de este mundo, sino yo
le doy lugar a los pensamientos de Jesucristo. Voy a pensar como Cristo pensaría. Los pensamientos de Él son mis pensamientos. ¿Se da cuenta? Y diga, yo le pido al Espíritu Santo que renueve mis pensamientos. Cada día. Espíritu Santo, te doy un derecho, una facultad que cada día renueves mis pensamientos. Para que yo piense como conviene, según la palabra de Dios. Amén. ¿Se da cuenta? Todavía le estamos ayudando un poco más. Por favor, cierre sus ojitos. Si quiere gritar, grite. Pegue el grito. Pegue el grito de exclamación. No le dé pena, no le dé temor, no le dé vergüenza. Ahí donde está, niño, joven, adulto, diga, Señor, Señor, Señor. Señor, dígale, yo creo en ti. Creo en ti con mi corazón, creo en ti con mis fuerzas. Creo en ti con mis sentidos. Creo en ti, Señor, según tu palabra. Te creo, Dios. Creo que estás conmigo. Y dígale, Señor, cuánto alabo y bendigo tu nombre, porque me escogiste desde antes de la fundación del mundo. Me llamaste, me atrajiste a ti, Señor. Me diste un nombre. Dijiste, mi hijo eres tú, mi hija eres tú. Señor, cuánto alabo y bendigo tu nombre, porque no me dejaste en el abandono, en la miseria, en el dolor, no me dejaste en la humillación, en la vergüenza, no me dejaste, Señor, en el lodo, no me dejaste tirado en el camino, me preparaste un Salvador. Y hoy alabo y bendigo tu nombre por Jesucristo, porque Él es mi Señor, porque Él es mi Salvador, Él es mi Dios, Él es mi Rey, Él es el que me sostiene, Él es el que fundamenta mi vida, Él es el que hace posible en mí toda bendición, Él es el que propicia los milagros en mi vida. Él es el que me sana, Él es el que me restaura, Él es el que me bendice, Él es el que me provee. Jesucristo es fuente de vida para mí. Jesucristo es mi provisión. Jesucristo es mi bendición. Jesucristo es mi luz. Jesucristo es todo lo que yo necesito. Y dígale, Señor, te doy gracias, porque con Cristo lo tengo todo. Sin Cristo soy el más miserable, pero con Cristo toda la bendición de Dios ha venido a mi vida.